Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural. Una vez más nos reunimos en el espacio del Cineforum Babeque, en esta ocasión para discutir y comentar una película india basada en hechos reales. Vamos a discutir la película que se llama La señora Chatterjee contra Noruega. Así que, Lenin Paulino, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Cecil. Vale decir que esta recomendación llega por parte de Cecil y nos sumamos a la iniciativa porque entendemos una película nos permite seguir este recorrido que hemos venido haciendo desde el padre, la madre, las familias en sentido general y ahora una película con una perspectiva legal y cultural. Creo que son los dos componentes más significativos y desde luego esta familia que arrastra el tema de la migración y estas relatividades culturales no bien puestas en contexto. También Vamos a porque comenzar. estamos como en la Sí, resaca del Día de las Madres, ¿verdad? Entonces, así yo le es. sugerí a Lenin esta película que todavía estaba centrada en el tema de la madre. Y bueno, decir que estamos ante un estreno porque la película se estrenó en marzo de este año y ha tenido un impacto a nivel no solo de la India, hablábamos ahorita del tema Bollywood, o sea que es una película de Bollywood que por la temática entró muy de lleno en la audiencia europea, ya que implica a un país europeo de la Unión Europea y en toda Latinoamérica. O sea, ha sido toda una sensación, así que vamos a ver algunas imágenes para que entonces podamos refrescar algunas de esas escenas. দেবিকা আর এ আমার হাজবেন্ড মিস্টার চ্যাটার্জি এ काम करता है नॉर्वे में ये मेरा दोनों बच्चा लोग हैं शोक और शुचि छोटी छोटी खुशियाँ चुनो ओ शुभ शुभ हम अपना प्यारा कोलकाता छोड़ के नॉर्वे में अपना नया दुनिया बनाया पर उस दिन इन लोगों ने हमारा दुनिया छीन लिया वेलफेयर ने ये पाया है कि आप अपने बच्चों की देखभाल सही से नहीं कर पा रहे। What? आपके बच्चों की कस्टडी अब हमारे पास है। क्या बोल रहे हैं? मेरा बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है प्लीज प्लीज मेरा बच्चा वापस दे दो Wilfred has picked up the children without informing the parents. This couple here have been investigated for 10 weeks. कल्चरल डिफरेंसेस को लेके इन्होंने तो केस बना दिया आप पे। बच्चों को हाथ से खाना खिलाते हो, साथ सुलाते हो, माथे पे टीके लगाते हो। वो इनका तो ये कहना है कि Mrs. Chatterjee has an unstable mind. This court rejects Mrs. Chatterjee's petition. No. Both children will be wards of the state till they are 18 years old. बच्चों की आड़ में बिजनेस चला रहे हैं ये लोग। जितने बच्चे ये फॉस्टर सिस्टम में डालते हैं ना उतने ही पैसे मिलते हैं सबको। दोनों बच्चा चाहिए। तुम्हें कोई आइडिया भी है इस मैटर से मेरे सिटीजनशिप एप्लीकेशन में क्या असर पड़ेगा? तुम्हें तुम्हारे सिटीजनशिप से अलावा और कुछ दिखता है क्या मैं जानू मैं रूह या रूह मैं जान I need my children, sir. I die, sir. Without my children, I die. ये फैमिली मैटर नहीं, ये देश का मैटर है। इनको लगता है कि हमारा भिखारी देश है, विथ नो कल्चर। जिस जगह हमको न्याय मिलेगा, दुनिया का कोई भी जगह। वहाँ जाके हम लड़ूंगा। पूछो ये माँ के दिल से। देविका जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम अच्छा माँ है, बुरा माँ है, पता नहीं, पर माँ हूँ सर। Bien, retornamos después de ver esta secuencia de imágenes bien extendidas
Vamos a ver quién tiene algún hilo. Una cosa muy importante a destacar es el tema de la perseverancia y cómo cuando a veces los límites nos dicen que ya llegamos y hemos agotado todas las posibilidades, pensar que siempre hay un universo más amplio al que podemos acudir. Y eso en el ámbito legal, a veces no contamos con las informaciones, una de las debilidades en los procesos. Son cuando las víctimas, las personas que se ven envueltas en estos procesos, valga la redundancia, no conocen el alcance de las posibilidades que tienen y dónde están los apoyos, sobre todo cuando se está en países extranjeros. Entonces, vamos a ver quién decir que es un hecho real, que no solo fue un hecho real, sino que la víctima escribe su autobiografía y el libro inmediatamente fue asumido. Es importante que pongamos el ojo, veamos, por ejemplo, en las diferentes plataformas, la cantidad de películas que cada día son más frecuentes basadas en hechos reales. Y esto nos va a abrir una pista cuando comencemos el análisis y la mirada a la película y ese boom que hay con hechos reales y biopic. Quizá una manera de manejar el periodismo en otra dimensión a través de otros medios. Diamela tiene la mano levantada, que bueno. Sí, lo primero que me llama la atención es que se pueda hacer una película así y con tantas cosas que se dicen que están pasando, parece realmente en Noruega, con ese negocio de llevar, o sea, facilitar a inmigrantes que vayan con sus hijos para entonces luego armarle un caso, quitarle los hijos y eso entonces van a una familia adoptiva. Ahí en ese negocio yo no entendí muy bien el que todos ganaban en el sentido de que eso es el Estado que paga la plata, pero le dan al foster family, a lo que reciben le dan un dinero y le dan al abogado que gane el juicio, o sea, que hace que pierda la mamá, en este caso los padres, va ganando, y yo no sé si es que hasta los 18 años siga ganando el abogado también, igual que la foster family, la famosa rupia que le daban, si se la siguen dando también al abogado. Y como un caso así, eso existe todavía, esa oficina, ¿qué pasó ahí? Luego, ¿qué hizo el gobierno después que se descubrió ese negocio? Eso me inquietó. Aparte de eso, sí, la actuación de ella, de la mamá, fabulosa, qué buena actriz y qué linda mamá. Y el marido, qué horrible, que uno lo odia, desde casi el principio hasta el final lo odia más, cuando todo se vuelve un negocio, esa suegra, la familia del esposo, terrible, terrible. Primero es bueno saber. Punto, ay, perdón, sí. Sí, no, primero aclarar que aunque la película está basada en hechos reales, hay parte de la película que está novelada. Lo dice al principio, algunos hechos han sido alterados para hacer la película más interesante, ¿verdad? ¿Cuáles exactamente? No sé. Yo sé que estuve leyendo la historia. Tanto, el gobierno de Noruega, o sea, tiene que decir algo si hay cosas que no son reales. Cuando se estrenó la película, ellos tuvieron la delicadeza de invitar al embajador de la India allá en Bollywood y su reacción no fue la más políticamente correcta. Bueno, primero es... Al embajador de Noruega, tú quieres decir. Al embajador de Noruega en la India. Y realmente él lo argumentó, se protegió en eso mismo que dice Cecil, diciendo que eso era una ficción y que realmente los argumentos que plantea la película no fueron los reales que motivaron el conflicto, o sea, el tema de la diferencia cultural, porque deja muy mal plantada en un conflicto internacional a Noruega. Sin embargo, los directores y la misma actriz de la película decían que no les respondían por un tema de decencia diplomática, que ellos no podían hacer quedar mal a un invitado, pero que él sabía cuáles eran las reales causas de ese caso y que no estaba
divorciado de lo que la película contaba. Ahora, fuera de esto, y Diamela hablaba de la realidad, esta institución, Welfred, Servicio de Bienestar Infantil en noruego, tiene una estadística dramática. O sea, dice que ellos atienden el 3%. Para que podamos hacer una relación, pensemos que eso es Conani, lo que es Conani acá. Sí. O sea, que ellos tienen atención de casos vigentes del 3% de los niños de Noruega, y que de ese 3%, el 4% son niños que son separados de su familia y llevados a hogares adoptivos, lo que genera una suspicacia no solo en este caso de la India. Incluso las estadísticas hablan que del 2015 a la fecha actual tienen más de 20 casos discutiéndose en los tribunales en los tribunales de derechos humanos de Europa. O sea, casos similares al que vemos en la película, e incluso con un caso muy sonado en Rusia, que hablaba de que Noruega secuestraba niños y argumentaban el tema de población que tiene, y que no solo Noruega tiene, que diferentes países de Europa que son envejecientes. Y lo que pasa en países como Alemania, todo el incentivo a atraer extranjeros jóvenes y a promover el tema de la fertilidad. Pero el caso de Noruega es un caso que es reiterado y que ha estado en la palestra, y ya a mí me espeluznó el tema de las estadísticas, y que de esa cifra, el 4%, y bueno, y otro aspecto que habla es lo drástico que ellos son con las medidas. O sea, cuando aplican una medida, y todo esto es amparado en uno de esos acuerdos de las cumbres de Naciones Unidas, que habla de que el niño en sí mismo tiene unos derechos legales diferentes a lo que pasa culturalmente en muchas familias, que la familia tiene todos los derechos del niño. No sé si me explico. O sea, el niño en sí mismo es un ente legal al que hay que proteger. Y eso tumba toda la perspectiva cultural, por ejemplo, el tema de la pela. O sea, en Noruega intentar golpear a un niño, y era uno de los argumentos por los que le quitaron la familia, porque ellos le dieron unos golpecitos al niño. Y no hablemos de que aquí se promueve que el psicólogo chancleta, ustedes saben, que en las redes. Pero, por ejemplo, entonces por ahí va un poco. Sí, pero por ejemplo, lo de que la familia adoptiva reciba dinero, en este caso yo lo veía al revés, como que era que la familia adoptiva pagaba un dinero para que le dieran No, el yo pienso bebé. que es así. Una cosa es el foster family, que es el que los tiene Adoptado. hasta que encuentren adopción. A esos foster families se le pagan. Y ustedes lo vieron ahí, que el hombre estaba viendo televisión, el muchachito tirado ahí, no No, le el hacían gran caso de caso a la los India, niños. el caso de la India sí, porque los papás los abuelos estaban viviendo de ese No, pero yo caso. me refiero cuando la mamá los secuestró, por así decirlo, que fue a buscarlo donde estaban con su foster family. Sí. Esos reciben un dinero. Ahora fíjese que después la familia rica que los adoptó, Ya lo tenía, sí, ya lo ajá, tenía. esa familia yo entiendo que probablemente pagó un buen dinero Para conseguir tenerlos. esa adopción. Fíjate que era una familia muy, muy acomodada. El niño tenía un Sí, y carrito, parece andaba que por el lo patio con un querían de verdad. carrito. Ellos lo Parece que lo querían. querían de verdad. Y son estas nuevas parejas que quizás o no pueden tener hijos, o quizás sí pueden, pero no quieren. No quieren y prefieren adoptarlos a tener que pasar por el embarazo y todo eso. Entonces, sí se ve que hay un negocio detrás. Y fíjese cuando le dicen a ella, pon atención que ese abogado es tu abogado, pero él no va a abogar por ti, él está abogando por el otro lado. Y no es sino hasta el final que ese abogado se da la vuelta cuando se identifica con que él mismo fue un niño adoptado. Y no es hasta el final que él cambia y realmente se pone de parte de ella. Pero para mí una parte muy importante de la película es cuando ella se presenta como ante las Naciones Unidas
y le dice, ¿y si hubiera sido al revés? ¿Y si hubiera sido en la India que le quitan sus niños a unos padres noruegos? ¿El gobierno no hubiera intervenido? ¿Las autoridades no hubiera sido un problema de Estado? Como que porque ella era india, eso era un problema familiar que no se podía tratar ahí, pero si hubiera sido al revés, que se hubiera ido hasta las últimas cortes, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy, muy importante. Hay también otros asuntos que la película aborda y es como el papel que el papá le da a ella y que los suegros le asignan a ella, o sea, como que ella por ser una mujer casada no debía pedir permiso si quería salir. Y cuando ella se va para lo de las Naciones Unidas, la madre de él la ataca y le dice, ¿y tú dónde vas? Y a esta hora, y esta no es hora de misa, y esta no es hora de qué sé yo qué. O sea, y tú te vas sin permiso, y él en un momento la golpea y todo. Entonces, ahí hay también, pues, además de toda una cuestión cultural, ella no trabajaba, a pesar de que ella tenía un grado universitario, ella no trabajaba para cuidar a sus hijos. Y no es que ella lo encontrara mal eso, simplemente que le dieron la vuelta los que los estaban supervisando para decir que él no ayudaba, como que ella no estaba de acuerdo. O sea que ahí realmente son las cuestiones culturales. Yo me puse a buscar por qué el asunto de darle la comida con la mano era tan importante para esta decisión. Y lo que dicen es que ellos consideran que darle la comida con la mano es forzarlos a comer. Es lo que se llama force feeding, alimentación forzada. O sea, es como si lo dejaran así y lo forzaran, que no era el caso, ¿no? No era el caso. Adelante. Doña América tiene la mano levantada. Sí. Continuando con sus comentarios tan pertinentes, creo que la película, aparte de tocar el tema migratorio, trata el problema, como lo mencionaron, cultural, con diferencias en la organización de la familia, en el rol de la mujer, el rol de los hombres, el papel de los niños, la justicia, la política social, la adopción de niños. Es decir, creo que es muy rica, muy abarcadora y sumamente actual. Estamos en el siglo XXI, donde además notamos esas diferencias. Por lo tanto, podemos apreciar también la acción de la justicia y la política social. Pero como política social, tanto las relaciones internacionales entre Noruega y la India, como los intereses económicos que hay en dichas relaciones. Es decir, es muy abarcadora y contextualiza el fenómeno para al final del día hablarnos a través de la maternidad, que creo que es también un tema que está planteado, la maternidad y el rol de la madre en una familia como la India, donde ella, independientemente de su formación académica, porque ella es una mujer titulada, profesional, es desconsiderada dentro de la cultura de Noruega, porque nunca le preguntaron ni siquiera si sabía leer o escribir, y era profesional, era una técnica y con mucha capacidad. Sin embargo, por la diferencia cultural se la ve o la ven, porque también es el otro, como el uno mira al otro, y la ven como impulsiva. Aparte de la diferencia cultural, ese comportamiento cuando ella es arrastrada, a ella no le importa eso que se llamaría la vergüenza social, no le importa, se trata de sus hijos y ahí la filman. Es decir, hay un aprovechamiento también de la imagen. Es decir, creo que es una película muy, muy, muy abarcadora en los tópicos que trata. Al final es de una exquisita sensibilidad, sumamente actual y
A mí, y yo quiero resaltar algo aparte de lo que ya ustedes consideraron, porque cuando ella está enterada de que va una funcionaria de alto nivel, nada menos que la vicepresidenta, según tengo entendido, yo digo y vicepresidenta, que debería decir vicepresidente, ella está planteando la gran oportunidad de las relaciones entre la India y Noruega. Y ella levanta la mano en una reunión de alto nivel político para cuestionar. Y eso tiene un valor extraordinario porque nos habla del papel de la mujer en la política, tanto desde el gobierno como de un ciudadano. Y ella es de la India y por lo tanto está hablando frente a esa autoridad. Creo que es muy rica la película y está muy bien planteada a nivel de la fotografía, porque los escenarios son dentro de la vivienda, en la calle, en las carreteras, en las aduanas. Es decir, es el poder frente a una familia y a una mujer que es indefensa en esa sociedad, porque hay un tema del idioma, hay un tema de derechos, hay un tema de diferencia cultural muy grande, no la entienden, no la pueden entender, a pesar de que ella se considera, o sea, como se aprecia a sí mismo, con generosidad, con esas mujeres noruegas a quien les atendió, les sirvió, les brindó, y pensaba casi que eran sus amigas, y todo lo contrario, ellas iban tomando nota para plantear de que ella no debía permanecer con los niños. De ahí que sí se ve también una política que induce hacia el tema de la adopción, que también está planteado en la política y que eso es un tema, es un gran problema económico y se trata de lo económico. Y hablando de lo económico, hay que vincular lo que quizás podríamos llamar la corrupción individual por el dinero. Es el mismo tío el que se presta para quitarle los niños por un monto de dinero que él va a tener durante muchos años. Y cuando él lo acepta, él le comunica a su hermano y también lo dice que es por los padres, es decir, ganaban todos. Ganaba el marido que se iba a separar de ella, ganaba el hermano que no hacía nada, ganaba sus padres que no la querían. Es decir, ahí está planteado también el negocio económico primó sobre relaciones familiares. Y me quedo ahí hasta con el comentario. Muchas gracias. A mí me quedó la duda si el marido sabía, cuando le pidió que firmara, si él sabía a lo que la estaba poniendo a firmar o si él fue engañado también, no lo sé. Él obviamente no tenía la misma intensidad del deseo de recuperar a sus hijos que ella tenía. Él estaba siempre todavía más preocupado por su ciudadanía, su residencia, ¿verdad? Que por recuperar a los niños. Y siempre y cuando él le decía, los niños van a volver, pero no hacía el gran esfuerzo, no estaba por invertir en pagar en un abogado privado. Entonces, él obviamente no sufrió esa separación de los niños igual que ella. Y en el momento que le pide que firme y que la convence, no estoy segura si él sabía lo que le habían ofrecido al hermano o no. O si realmente si él fue engañado también, no lo sé. A mí no me dio que el la hermano se lo impresión, llevó aparte a él a contarle toda la cuestión, oye, se lo llevó aparte. Para mí que todos estaban combinados porque no había o sea, cuando lo mandaron para la India, no era durante un tiempo que iban a estar ahí con una familia temporal hasta que alguien lo adoptara. Realmente era para quitarse el problema
de ella mandarlo para la India. Pero ya era Ahora, para a mí dejarlo allá. como que yo siento una contradicción, porque si bien querían quitarle los niños, realmente porque hay un negocio armado, ¿no? Con el asunto de los niños y las adopciones. Sin embargo, ya en el momento de devolvérselo para la India, ya que ganaba el gobierno noruego reteniéndolo, quitándoselo a ella y dándoselo a los abuelos. Si incluso hasta tenían que pagar para que Pero el tío era un pudiera negocio. ser tutor. Era un negocio para el abogado y todo. Pero recuérdate que ellos siguieron siendo fiscalizados en la India. Incluso ellos reclamaron ese dinero. Es cuando ella se entera. O sea, y ellos lo hicieron cuando miraron, vamos a decir, el perfil del tío. Eso era parte de una trama. O sea, ellos sabían que ahí no había cómo sostener esa custodia de esos niños. Y era una manera de ellos seguir desacreditando el caso, porque recuérdate que ya a ese nivel ellos estaban en un tema internacional y de alguna manera ellos tenían que justificar que no estaban equivocados y que fueron generosos buscando esta alternativa. Yo entiendo que el padre no estaba al tanto de lo del dinero, sino que él lo vio como la única posibilidad que ellos mismos le estaban dando de que quedara en el ámbito de la familia, que los padres eran muy mayores, pero que el tío sí aplicaba. Pero ya tuviste cómo se dio la negociación y la mirada que le daba este hombre del sistema al tío. O sea, era parte de la trama. Ahora, él lo que estaba era el padre ya que había soltado esto y vio una posibilidad de salir de ese enredo y él seguir en el tema reiterado de la nacionalidad, tener la nacionalidad, que fue una de las cosas atractivas en el manejo del guión, porque uno de los argumentos es que estas personas son atraídos como en un anzuelo para a través de ellos y sus vulnerabilidades quedarse con los niños. Mira, que se plantea que una mujer extranjera es 4 veces más vulnerable que una mujer europea de que le quiten los hijos por ese tema que ya tú misma mencionabas, o sea, su mirada a algo tan cultural como que es incluso una acción maternal, es como el pajarito que le da la comida en la boca al pichoncito, que se ha visto como un tema indeseable. Sí. Y yo pensaba en el tema del fuego, con las cuestiones de los rituales, en cómo andan en el piso, las expresiones de afecto, o sea, creo que una cosa súper relevante. Y que aquí, dormían con ellos en la cama. Eso era algo de lo que le criticaban, que dormían con ellos en la cama. Esa falta de sensibilidad ante las diferencias culturales es un caso de verdad que llama la atención en el siglo XXI y que detrás estén todos estos temas turbios y que otras naciones estén al tanto de que eso esté pasando. Hay algo que observé cuando ella presentaba imágenes del pasado, como cuando llegaron a Noruega, ella iba vestida occidental, al estilo occidental. Y después uno ve que ya con los niños, ya embarazada y con los niños nacidos, ella está vestida con su sari, su ropa típica de la India. Entonces, yo me pregunto si es que ella de alguna manera no acató, no se adaptó a las costumbres del nuevo país y por eso llamó quizás tanto la atención de las autoridades. ¿A ustedes le parecen que hay algo de eso ahí? Bueno, de esa parte a mí me pareció mal tanto recuerdo y tanta música, como que lo alargaron demasiado. Yo me encuentro que muchas de esas cosas se podían haber cortado. Y ni siquiera, yo ahí aprovechaba y hacía algo porque yo sabía que era relleno y qué sé yo. Entonces que yo no me di cuenta de eso que es típico de las películas de que ella llegó con ropa occidental. Lo que sí yo creo que el papá, aunque no supiera quizás en el momento, ya sí después supo todo del manejo, porque él incluso
antes tenía que mandarle dinero a la familia para sostenerlo y ya después de ese ingreso que tenía la familia entera, él no tenía que mandar nada. Al final, cuando ya el hijo se sale de eso, el tío, él dice, pues yo no te voy, mira a ver lo que tú vas a hacer, yo no te voy a mantener a ti, yo nada más voy a mantener a mis padres. O sea que sí era un negocio. Al final él yo creo que ya se sabía. Bueno, pero entonces él no fue sincero con ella cuando le dijo, acepta y firma, porque de esta manera ya los niños estando allá con mis padres y con mi hermano, te lo pueden dar. Ella se fue engañada con esa idea de que iba a recoger a sus niños. Pero entonces yo pensé que el papá estaba siendo sincero cuando le dijo, yo te quiero, yo sé que te obligué a casarte, algo así. Pero después demostró que no, que él estaba de acuerdo con el hermano, porque no ve que no le contestaba el teléfono a ella cuando llegó a la No, y India. fíjense que ella en un momento dice, yo siempre he hecho lo que otros han querido. Mi padre Sí, quiso que yo estudiara y yo estudié. Mi madre sí, quiso que me casara y me casé. O que sea, ella es siempre fue como sumisa. el poco poder de voluntad o de hacer su voluntad que tienen las mujeres en esa sociedad. Y cuando ella se pone histérica con el asunto de los niños, mi esposo la estaba viendo conmigo y me dice, pero es que ella es histérica. Y yo le dije, y yo hubiera sido igual. Una Si te madre arrebatan que un le hijo de la quitan a sus mano, hijos. ¿y qué tú haces? O sea, yo hubiera hecho lo mismo, yo hubiera gritado, pateado, de lo que fuera. ¿Tú No, entiendes? y a mí me molestó de la película, o sea, que ese argumento se usara solo al final, ya cuando están en la India. O sea, de ese argumento de que es una desequilibrada, de que no tiene capacidad, que es explosiva. O sea, que no se usara ese argumento de la crisis en la que ella estaba porque le han quitado sus hijos. No, y el Y marido bueno, como que la vende en un momento así, dice, es que yo no había querido decirlo antes por respeto, pero es que mi esposa no está bien. y Eh, la encierra, en un momento la encierra con y la llave. encierra así. Y Sí. le pegó delante de los padres de ella. Y fíjese cómo es esa cultura, que los padres de ella no hicieron nada. Porque yo creo que aquí, todavía en este país donde hay violencia intramarital, un hombre le pega a su mujer y si el papá de esa mujer está ahí, no se va a quedar de brazos cruzados, porque él es su marido y él es su dueño, no. O sea, Y esos papás de ella eran, mira cómo se aparecieron allá eran para ayudarla, cariñosos y para aparentemente no eran acompañarlo. pobres tampoco. No, ellos Él en un estaban bien. momento le ofrece si tú necesitas algo, pero está el asunto de que el marido no quiere. Y Sí, no pero pueden que pasar por realmente los encima. padres eran muy buenos y todo y podían, pero pesaba tanto de que cuando tú te casas es lo que el marido dice, que en ese momento le Ellos pegó y todo acataban. y ellos nada. Sí. No, y Sí, cuando a ella le bueno, ofrecen que sea el hermano de su padre, el que sirva de tutor, ella dijo, no, no, porque aquel era un vago, un sirve para nada, y ella lo sabía. Pero el marido la mansa y le dice, bla, 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 y la convence. bueno, yo recordé con esta película una española que pusimos hace muchos años, Fénix 1469, del niño que es acusado de terrorista y que prácticamente todas las condiciones es que lo van a separar de la familia por una acusación de terrorista. Y llega un momento que el padre, como pasa en esta película, y quizás también hay un planteamiento de la perseverancia de la madre por este rol que es tan particular en los grupos, y es que el padre se apea y, como dicen, baja la moral, y es la madre la que sigue buscando los grupos de apoyo, y ahí es muy importante este punto que siempre hay una comunidad que, que tiene un pensamiento disidente y esta comunidad que se le acerca y le dice, mira, tenemos estos testimonios, sabemos lo que está pasando con tus hijos,
y ahí se van concatenando hasta que cuando llegan a la India, ustedes fijan, son mujeres. Y no es solo un sentimiento de una acción de sororidad, sino de esa empatía ante un tema que quizá los hombres no lo manejamos al mismo nivel, que como lo manejaron esas mujeres que están viendo a sus pares en situaciones similares. Entonces, esa parte, cuando el esposo se apea, lo vimos en esa película, donde ya prácticamente la familia estaba perdiendo el hijo, que iba a pasar a manos de las autoridades separado de su familia, y esta mujer sigue y hace todo un movimiento social a nivel nacional e internacional, y entonces viene la participación ciudadana, que es lo que pasa en esta parte de la película. Un poco que una golondrina solo no mueve temporal, y esto lo vimos aquí. Esa película yo no la vi. ¿Cómo se llama? Fénix. 1469 es un código, una película del País Vasco, y arrastra un tema de nacionalismo, y es un niño que hace un llamado porque la leche que consume está en todos los idiomas menos en catalán, y él exige que se les respete su idioma. Bueno, a nivel que lo acusan como que es parte de la ETA, pero es un niño de 12 años. Ay, Dios. La voy a buscar. Esa la pusimos allá en el Cineforum presencial, porque yo no la recuerdo Sí, esa película. presencial la pusimos. Ajá. Fénix. No. 1469 es un código, el código de Harry Potter, que era el que él Yo la usaba. estaba buscando en IMDb, pero no me sale. Lo tendré que buscar por otro lado. Sí. Bien. Bien, ¿alguien más? ¿Algún punto? Doña América resaltaba algunos momentos cinematográficos, como yo decía al principio. Este tema es como muy periodístico, incluso la crítica dice que el director se fue por la parte más fácil de generar todas estas emociones, con el hecho en sí descuida otros aspectos cinematográficos. Creo que fue muy forzado el inicio, innecesario. En esa parte que comienza la narrativa y después se devuelve a contar un hecho tan reciente que ocurrió ahí mismo, y tú sientes que está volviendo a ver, y era como una estrategia que pudo haber sido, tenía intenciones creativas, pero que no creo que logró el impacto, porque eso pudo haber seguido lineal como fue toda la película. Entonces, realmente las actuaciones sí son, podríamos decir que son atinadas, ellos son creíbles y defienden muy bien su papel, pero no hay como un plus, así algo que nos diga, además de la historia, que la película tiene un tratamiento. Perdón, y se hizo así como para todos los públicos. Encontré una, perdón, que quizás es, pero dice Fénix 1123. 1123, sí. Ah, ok, así, ya la vi. Una pregunta, Lenin. ¿Tú crees que esta película, aunque al principio dice que está basada en hechos reales, pero que el director introdujo muchas escenas y muchos hechos que no tiene que ver con lo que realmente pasó? Pero yo lo sentí como una especie de denuncia. Sí, yo también. Es obviamente una denuncia sobre la desconsideración cultural, comenzando por ahí. El por qué tú no puedes tratar primero de entender qué cosas son culturales antes de asumir que son violaciones a la ley. Eso para mí, que es lo principal, lo que está en el centro, es cómo no se permite las diferencias culturales. Eso es lo que está en el centro de todo.
Sí, Porque pero si y ellos el se hubieran tema, como podido dijo estudiar un doña poco América, lo de que en la India se le da comida con la mano, entonces tal vez no lo hubieran visto como un acto de violencia hacia los niños. O y como una además degeneración dormir con ellos cuando en la India se duerme con los niños en la cama. y ellos usaron todos esos hechos como una justificante para quitarle los niños y poder hacer el negocio. Ay, yo no sé, pero Sí. me pareció muy poco compasiva de parte de las autoridades y para con la madre y para con la cultura, ¿no? Que aunque ellos son inmigrantes, pero como dice doña América, el tema de la inmigración ahora mismo, sobre todo en los países nórdicos, están muy arriba del problema, porque dice que está afectando. Hace poco yo vi un documental o una reseña de lo que está pasando en Suecia y en Finlandia, o sea que la brecha entre el, el grupo de inmigrantes con el grupo de personas del país se está haciendo cada vez más grande en el sentido de que eh, el, el nivel socioeconómico y todo está haciéndose la diferencia cada vez mayor y más necesidades suponiendo de soporte económico a toda esa gente que está inmigrando. Hay más comedores para personas que no ganan lo suficiente. Es Como el, todo ese, el welfare. sí. Pero en este caso, yo creo que para el gobierno noruego era un win-win situation, porque ellos captan esos cerebros de esos países tercermundistas, por así decirlo. Él era un geofísico, o sea, él no era un cualquiera, él no era Un un obrero, él obrero. no había ido como obrero, él había ido como geofísico. Y él era un hombre que había estudiado y que estaba aparentemente bien valorado, puesto que ya estaba en el proceso de conseguir su ciudadanía. Por eso para él era tan importante no manchar ese camino, para no perder esa ciudadanía. Eh, Ujú. pero también es el asunto de que los traen con niños y si podemos adueñarnos de esos niños y hacer un negocito con esos niños, pues se gana de las dos formas. Nos ganamos un cerebrito Bueno, y nos ganamos unos niñitos. el caso, doña América hablaba de toda la complejidad de la película con todos los temas que arrastra. Y este de la migración es un tema actual, permanente a lo largo de la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo complejo. Eh, Porque siempre se habla la carga que representan los migrantes, los inmigrantes a los países, pero ¿qué resuelven los países? O sea, estos países envejecientes no es gratuito que atraen y tienen unas condiciones con las personas que arrastran. Desde luego en el paquete llegan las cosas indeseables, pero imagínate qué sería, y mirémonos nosotros, sin las migraciones. O sea, ¿quién hace ese trabajo? Este es el caso de Canadá. Canadá vive atrayendo familias con un perfil ante unas necesidades que tienen. Entonces podemos pensar, lo que invierten es más que lo que reciben, porque realmente no son brutos. Ahora, que se le va de la mano, que el paquete hay cosas indeseables. También eso va por ahí, pero son unas estrategias que muchas veces se han usado como armas políticas. Por ejemplo, lo que pasó Estados Unidos, República Dominicana, en los años post-70, los años 70, para desarticular unos movimientos políticos y desacreditar a una generación de jóvenes e encauzarlo por otro camino. O sea, ese tema de la migración tiene muchas aristas y en la película es muy puntual. Y usted preguntaba el tema de qué es real, qué es ficción.
obvio, aunque esté basada en hechos reales, por un mismo tema de estrategia, perdón, y acomodaciones de los textos del guión, a veces el perfil de un personaje se cambia, los nombres no Los eran nombres han reales. sido cambiados, sí, Los hasta el nombres han apellido no sido es el mismo. cambiados. Sí. Sobre todo los niños, hay que protegerlos. De hecho, una de las cosas que no ha permitido desenmascarar, porque esto es una voz a los cuatro vientos, lo de Noruega, y se habló de los países nórdicos, que hay otros temas, podríamos hablar, y no es el caso de Suecia, con otros casos, con otros temas, por un tema de la confidencialidad, o sea, cómo ellos están protegidos, estas instituciones están protegidos por el derecho a la confidencialidad que no permite hacer unos juicios como debieron haberse hecho hace mucho. Entonces, ¿cómo pasa con muchos políticos con el tema este de la protección que tienen ahora se me fue el nombre, del privilegio por tal o cual posición que los protege? Y un poco pasa con esto la naturaleza de esta... La inmunidad diplomática. La inmunidad diplomática, la inmunidad política, y estas instituciones con ese derecho a la privacidad y la protección de los niños no han podido ser llevados a unos juicios con toda la transparencia que debe de llevarse. Doña América tenía la mano levantada. Sí, pero parece que ella salió un momentico. Vamos No, a ella esperar. está ahí, ella está ahí. No, Doña no, pero América. que quitó la manita. Parece quitó que la se paró mano. algo. No, Sí, que pero estaba está ahí la pensando manita. Ah, no, es la mía, que está el cursor. que al final se ve se ve los reales, la señora real con los niños reales, ponen fotos. Entonces realmente la parte de la confidencialidad ahí se pierde porque la ponen las fotos. Y incluso el nombre lo pusieron, ¿no? No, porque no hablamos de la confidencialidad con este caso en particular, sino de todos los casos que ellos manejan y todos los casos que tienen abiertos. Porque la denuncia me parece a mí más grande casi es contra esa compañía, ese negocio. Porque es que la confidencialidad en este caso ya no existía porque ella hizo público ese caso, ya cuando lo llevó a Naciones Unidas. O sea, ya eso no era un secreto. Y ella escribió el libro, o sea, la autobiografía, que se llama algo así como El drama de una mujer bueno, es una autobiografía donde ella responsablemente habla del caso y toda su perspectiva, pero lo que dice María Isabel tiene mucho sentido. O sea, el valor de la película, y está Doña América, aquí vamos a darle paso, es este tema de denuncia. Y una de las cosas que se ha preguntado es que Netflix estrena la película en Noruega y fue todo un éxito. Y me recordó otro caso, y ahí viene el tema mediático, el poder de la social media en la difusión de estos casos. Fue la película coreana que pusimos del caso de la escuela de niños sordos, los abusos que se dieron, que fue todo un movimiento, se armó todo un movimiento ciudadano en Corea y trascendió internacionalmente, y ahí se pudo. Cuando salió la película fue que entonces se pudo legalmente proceder. Doña América, adelante, qué bueno que está aquí. Sí, realmente tuve un poco de problema con el sonido, pero ya volví. Yo iba a plantear una especie de barrida de lo que ustedes han dicho, porque evidentemente lo que está ocurriendo en los países desarrollados es lo que se llama la pirámide invertida poblacional. Eso quiere decir que la población envejeciente es mucho mayor que la población joven y la fuerza de trabajo no es disponible. Por lo tanto, los países generan políticas migratorias, y mencionemos el caso de España, que es lo más cercano a nosotros, para no mencionar el caso de Estados Unidos. Pero en 1900, es decir, hace 20 años, menos de 20 años, y el presidente Aznar
Él, con el equipo de políticos y sociólogos, definieron la política migratoria, que fue atraer población de América Latina. Y eso, cuando van a España, surge un fenómeno social de los llamados sudacas, que ahí ya refleja un gran prejuicio de la propia población española hacia el migrante adolescente, más que a los propios trabajadores. La pregunta es, ¿y por qué latinos si ellos no tienen todavía una migración desde la África? Especialmente población marroquí, joven y trabajadora, especialmente para la agricultura. Bien, el tema es que un trabajador que no habla el idioma cuesta a los gobiernos. Cuesta porque se tienen que alfabetizar, tienen que aprender, tienen que adaptarse. Sin embargo, aquella población que habla español y se promovió una migración de familias jóvenes con niños pequeños para que fueran a España. Resultado, en España se habían estado cerrando las escuelas a falta de estudiantes, de niños y adolescentes. Cuando fue la gran migración argentina, peruana, ecuatoriana, colombiana, se abrieron las escuelas y se requirieron profesores y profesores que estaban siendo sacados del magisterio. Entonces se reactivó el empleo para los profesores, pero además se les condujo a los pueblos, no en las grandes ciudades. Y por lo tanto, en los pueblos se estimuló incluso rehabilitación de viviendas, escuelas, y con esta población migrante, incluso el turismo hacia pequeños pueblos. Y esa política migratoria en España fue relativamente exitosa. ¿Qué problemas trae? La poca adaptación de los jóvenes adolescentes, que es un caso también que está muy estudiado, no solamente en España, sino en general en Europa. Pero atrajo otro problema, que es la llamada migratoria. Y en Europa se ha pasado los últimos años migración desde el África, que termina en el Mediterráneo, lo cual constituye una tragedia para la Unión Europea, no para España, sino para la Unión Europea en general. Es decir, el problema migratorio es sumamente complejo. Y aparentemente en Noruega se atrae esa migración desde la India por el nivel de calificación de la población joven migrante. Se les da muchas condiciones, pero desde la cultura india, a partir de el hombre, es decir, el jefe de la familia, la mujer no cuenta, pero no es que no cuente en Noruega, es que no cuenta en la India. Y ella lo dice al final de la película. Yo hice todo lo que me dijeron que haga. Cuando ella plantea eso, quiere decir, yo he hecho todo lo que mi cultura me lo ha permitido y ahora lo cuestiono. Y además, al final de la película, hay agradecimientos a la que fue vicepresidenta de la India, que coincidencialmente estuvo en esa reunión internacional. Es decir, que la película sí nos está reflejando un problema contemporáneo muy serio para la población migrante y para la gestión de la política social receptora de migrantes. Con esto termino, porque no hemos mencionado el problema que tenemos en República Dominicana de la población haitiana migrante en el país, que es el otro con más difíciles quizás condiciones de vida. Y ahí termino porque la película nos da para todo eso. Muchas gracias. Sí. Bueno, y escuchando a Doña América, pienso que este tema de la migración
podríamos hacer un festival extenso, y pienso en una película que he tratado por todos los medios de conseguir y no me ha sido posible, y es la película Lucrecia, que la vi en un festival en España, en Madrid, y le perdí el rastro. Era una película de bajo presupuesto con esta misma perspectiva de denuncia. O sea, ¿qué pasa con Lucrecia, esa dominicana que fue asesinada en un contexto de crisis migratoria en diferentes perspectivas? Por ejemplo, el tema de la confrontación entre grupos, o sea, jóvenes xenófobos, se dice, ¿verdad? Con otro grupo dominicano en el que ella, que no es consciente del conflicto, resulta asesinada. Pero al mismo tiempo, ella sale de un trabajo doméstico donde la echan sin ningún derecho porque comete un error ante el manejo de una lavadora que ella no conoce. O sea, una mujer que llega de un campo de Barahona, la exponen a una lavadora y la daña, y eso fue suficiente para que la tiraran sin tener a dónde ir. O sea, el tema de la migración tiene muchas aristas. Cecilia hablaba de cómo ella llegó vestida de occidental. La primera expectativa es de integración, pero se logra esa integración cuando agentes muy contemporáneas, jóvenes que van a vivir, estudiar a Barcelona, te dice: tengo 5 años y no he hecho un amigo de aquí. O sea, mis amigos son la gente que viene de otros sitios. O sea, esa expectativa y ese hito de integrarme, y comienza con el atuendo, y comienza ese desarraigo con dejar de ser lo que soy. Ahí viene el tema de la identidad, para parecerme y pertenecer. Si ella hubiera sido una mujer que estuviera trabajando fuera de la casa como estaba el marido, probablemente ella hubiera hecho el esfuerzo de integrarse. Pero dado que ella estaba trancada en su casa, ella siguió sus costumbres. Siguió sus costumbres, criando a sus hijos como la criaron a ella, comiendo como se come allá, vistiendo como se viste allá. No tenía ella motivos suficientes como para integrarse a esa nueva cultura, porque ella no estaba participando de esa cultura. Pero además eso podría ser temporalmente en lo que los niños crecen, porque También. no tiene otra alternativa, ¿no? O sea, no que no tenga otra alternativa. Uno como madre general quiere criar a sus hijos mientras están tan pequeñitos. Sí. Y bueno, y la antítesis... Sí, perdón. Digo que la antítesis y el opuesto de esto que estamos viendo en ella y que busca esa integración es lo que pasa con muchas familias dominicanas en Estados Unidos, que ya una segunda generación no te habla español, aun cuando los dos padres son latinos que hablan español. Incluso eso genera hasta una incomunicación familiar entre los hijos y los mismos padres. O sea, va Eso generando... depende del estado donde viva. Porque también en Miami sí, claro, hay personas latinos que no hablan tienen inglés. más de 20 años y no hablan inglés. Sí, claro. Sí, pero esas son las primeras generaciones. Y tomemos en cuenta cómo las escuelas bilingües desaparecieron en Estados Unidos. Sí. Una O cosa sea, como políticas. En honor a Mrs. Chatterjee, yo pienso que sí, que ella tenía buena intención de integrarse y todo. Y quizá lo que tú dices de que fue vestido occidental, y yo no la vi, pienso que sí, porque el marido la convenció: mira qué bueno, vamos a vivir en este país, allá vamos a tener hijos, se van a educar bien y todo, vamos a tener la ciudadanía. Nada, ellos habían decidido y ella estuvo de acuerdo en irse para allá, pero la cuestión fue que después se le fue de las manos la cosa, con 2 muchachos uno detrás del otro. ¿En qué momento iba ella a poder hacer otra cosa que no fuera criar 2 muchachos? Lo que más pena me daba a mí de todo lo que ella pasó era cuando ella se sacaba esa leche
para llevarla. Y cuando le dijo la otra que no se lo daban a su bebé, a la bebé chiquita de 5 meses. Y ya en el momento al final donde ella trata de sacarse, Trata de no le sale, se le secó la leche, ¿no? El estrés. y Sabe la que pena. en la historia real que yo estuve buscando, sale que ella realmente fue un proceso de 2 años para recuperar a sus hijos. Entonces, en la película a mí me pareció como poco creíble cuando el juez le pide que vayan a su oficina y la ve ahí como sus hijos se pusieron con ella. Yo me pregunto si en vidas reales fue así, porque esos niños separados ya tanto tiempo de ella, es muy posible que ya no tuvieran el vínculo. Yo recuerdo cuando mi hijo varón tenía 10 meses. Mi madre se enfermó y yo me fui y me pasé 15 días corridos en Santiago. Y lo dejé aquí en la capital con su papá y con una nana. Y cuando yo llegué y lo quise cargar, el niño se volteó y se abrazó de la nana. O sea, imagínese, clávame una daga en el corazón, dale vuelta. O sea, yo me pregunto si un niño que ya ha estado separado 2 años de su madre, especialmente la bebé, ¿verdad? Que tenía menos recuerdo, si de verdad se hubieran ido así de una vez con ella, mami, 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 no lo estoy segura de que eso fuera tan realista, que la película hubiera mantenido algo tan realista de verdad. Bueno, señores, yo creo que nosotros podemos ir ya cerrando el conversatorio y con el permiso de ustedes yo quiero compartirles un poquito de lo que tenemos. Esto, primero mañana tenemos esta charla con una invitada que se llama Orquídea Susana. Ella es bióloga, especialista en turismo y especialista en permacultura. Digamos aquí, entendamos permacultura que tiene muchas acepciones y muchos significados, pero especialmente vamos a verla como opuesto a monocultivo. Y si ustedes ven aquí, por ejemplo, hay unas coles que están cultivando junto con flores, junto con otras cosas. En la de al lado, usted ve que cada, como decimos aquí, cantero o cada caja tiene un cultivo diferente. Entonces, estamos hablando ahí de permacultivo, que también se orienta a trabajar en conjunto con la naturaleza, no en contra de la naturaleza. Entonces, vamos a tener a esta invitada y el anfitrión, quien le va a hacer las preguntas y va a conducir el conversatorio, va a ser nuestro biólogo Adolf Gottschalk. Entonces, si saben de alguien que le interesen estos temas de cultivo y eso, pues recomiéndenle esta reunión que es mañana a las 7:30 de la noche por Zoom. Habíamos anunciado la semana pasada que teníamos esta actividad que se llama el Café de los Artistas. Iba a ser una noche bohemia, pero por causas ajenas a nuestra voluntad nos hemos visto en la necesidad de suspenderlo. Así que por favor también si alguno tenía intención de unirse a nosotros, que sepa que no se va a poder dar esta actividad el jueves. Y por último, les anuncio la película de la semana que viene. Se llama XXY. Lenín, motívala tú que la has visto porque yo no sé mucho sobre ella. Sí, es una película muy interesante, un poco vieja ya, del 2007-2008. Argentina, bueno, miren que ahí está el emblemático Ricardo Darín en el elenco. Y tiene una perspectiva compleja también desde el punto de vista de la intersexualidad, estos casos particulares que un individuo comparte los dos sexos y bueno, todo lo que se genera en una comunidad científica, todo esto visto desde un entorno científico cotidiano. Es el hermafroditismo, ¿verdad? Estamos hablando del hermafroditismo, que aquí es un tema bastante actual porque nosotros tenemos una comunidad
que ha sido muy Amplia, muy estudiada, amplia. que es hermafrodita, donde hay muchos hermafroditas. Sí, es una oportunidad para ver este fenómeno desde el punto de vista familiar, cotidiano y sobre todo individual del individuo que tiene que asumirse con esta condición. Estamos hablando aquí no de preferencias sexuales, sino realmente de biología. Biológicas, ¿Ah? cuestiones muy De situaciones biológicas. Así biológicas. es. Entonces, esta es la película de la semana que viene. Lenín, tú me dirás, yo me imagino que no es apta para menores. No tengo idea. Bueno, yo pienso que para mayores de 13 años, porque no hay nada explícito y es un tema debatible, incluso a nivel biológico, académicamente, que se puede manejar a partir de esta edad. Bien, entonces hasta ahora llegamos hasta ahí, todavía no tenemos definidas las demás actividades de la semana próxima, pero ya ustedes saben que mañana tenemos permacultura y que el jueves no habrá, no habrá Cafecito. café de los artistas. Así que de parte nuestra, muchas gracias por acompañarnos y que tengan ustedes muy feliz resto de la noche. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, igualmente todos ustedes. Gracias por Cecil, la acompañarnos. película en Netflix, ¿no? En la Sí, plataforma. Netflix, está en Netflix. Así que muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches.